haya elegido ahora, a Obama. Independientemente del hecho por sí, que creo que es indudable el valor que tiene, los primeros pasos de Obama frente a algo que parece inconmensurable, que es una crisis sistémica de los códigos del capitalismo moderno y la necesidad de reinvención, al parecer. ¿Qué ves ahí? ¿Y cómo ves a Obama en este papel? Sí, en primer lugar me da una lástima tremenda, pobre. Yo no quisiera estar en su papel, porque es terrible, le tocó bailar con la más fea, de verdad, ¿no? Una crisis de esta magnitud. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Por ahora no veo que haya ningún indicio de un cambio en profundidad, digamos, como que ¿quién es el autor de esto? Porque es un crimen sin autor. Todos silban y miran para otro lado. Yo no fui, dicen todos. O fueron algunos sinvergüenzas, delincuentes. Madoff. Sí, que hicieron mal uso de su derecho a la especulación. Socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. O sea, un sistema que dice, si yo gano, gano yo, pero si yo pierdo, pierden ustedes. Y es el portero del cementerio, el único vivo. O sea, es perfecto eso. Y además, yo creo que lo más grave es que es un sistema que se ha hecho universal y que nos ha impuesto su modo de vida como único modo posible. Y ahora nos encontramos con que ellos hacen uso del Estado para salvar al mercado, después de haber aniquilado el Estado en los países nuestros en nombre del mercado. Esta religión del mercado, que es una imposición de ellos y de sus organismos dependientes, ¿no? Toda esta inmensa estructura. Te digo, yo no me quiero meter en las cosas mexicanas, no sea que me vaya a pasar lo que le está pasando a mi amigo Manu Chao. Ya se aclaró y Gobernación dice que no hay tal, no hay tal investigación. Espero que no la haya, porque sería un bochorno mundial. Pero la verdad es que yo supongo, ojalá que me equivoque, pero supongo que para México va a ser especialmente difícil enfrentar esta crisis por causa del Tratado de Libre Comercio que ligó tanto la economía mexicana a la norteamericana en relación de dependencia. El Uruguay se salvó, el presidente estaba de lo más entusiasmado por firmar un tratado de libre comercio y se salvó gracias a la militancia del Frente Amplio que impidió que el presidente, que es también del Frente Amplio, firmara semejante aberración, porque por la sencilla razón de que el libre comercio no existe. Los países del norte son los más proteccionistas y ahora con esta crisis van a multiplicar su proteccionismo y predican la libertad de comercio, pero no la practican ni la practicarán jamás. Ellos saben cuidarse. Somos nosotros los tontos que aceptamos que nos cuenten estos cuentos de hadas para dormirnos mejor. Déjame hacer una pausa, Eduardo, y regresamos. Mencionaste América Latina. Regresemos en esta América Latina, en la crisis, en sus años recientes, con una gran efervescencia política y social. Hablemos de ellos, si te parece, después de la pausa. ¿Cómo no? Regresamos, Eduardo Galeano. América Latina, ¿no? América Latina ha vivido en los últimos años elecciones que han girado, ¿no? La dinámica de los 90 fundamentalmente, y ahora metidos todos en esta crisis sistémica, en esta circunstancia. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Hacia dónde podría ir América Latina en medio de lo que estamos en este momento viendo? Es muy difícil generalizar, porque lo mejor que tiene el mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y lo mejor que tiene América Latina está en su diversidad. Por suerte somos diversos. Y entonces toda generalización resulta injusta o peligrosa. Aunque la crisis sí nos es común. Pero sí, y también tenemos muchas cosas en común, además de la crisis. Por lo pronto tenemos ese desafío en común, ¿no? De adivinar cuál es el mundo dentro del mundo, el que nos está esperando. Este es un mundo embarazado de otros mundos, y luchar para que ese parto ocurra. Me parece que lo que hay por ahora es una saludable recuperación del sentido común en algunos países latinoamericanos, que me parece muy digna de aplauso. Por ejemplo, cuando el presidente Correa
dice que antes de pagar la deuda quiere saber de dónde proviene y a qué corresponde, es un acto de sentido común, que provoca escándalo en todos lados. ¿Cómo se atreve? Bueno, pues, ¿por qué tengo que pagar yo? Yo, supongamos, 2 veces al ladrón que me robó y encima pagar el garrote que me golpeó, o sea, pagar la corrupción de los políticos ladrones y pagar además los costos de la represión militar, las dictaduras que nos desangraron, que asesinaron, violaron, secuestraron, con el apoyo de la banca internacional. ¿Por qué tenemos que pagarlo los países? Es un acto de sentido común, como es un acto de sentido común que Bolivia se recupere como nación mayoritariamente indígena. Y eso me parece un acto de sentido común en un país cuya primera constitución, que fue hecha nada menos que por Simón Bolívar, era una constitución preciosa, muy bien bordada, pero tenía un grave defecto, y es que excluía de la ciudadanía al 97% de los bolivianos, porque reservaba a la ciudadanía el privilegio de ser ciudadano, aquella constitución, a los que fueran machos y a los que supieran escribir y leer correctamente la lengua castellana. 3%. Lo que era el 3%, sí. Ahora, la Constitución sonaba maravillosamente bien. Salvo ese pequeño... Salvo el detallecito ese. Entonces es un acto de sentido común recuperar Bolivia para los bolivianos, y sobre todo para esta mayoría, esta inmensa mayoría indígena que es la verdad de Bolivia, enmascarada por un país mentido, por un país que nació mentido. Y así podríamos seguir con la lista de lo que se está haciendo en varios lugares como actos de sentido común. Frente a fenómenos también compartidos en la dinámica de cada país, está el tema de la delincuencia organizada, del narcotráfico, estos fenómenos que han inyectado sangre a nuestras vidas en un país como México, donde la espiral ya lleva miles de muertos en poco tiempo. Sí, es terrible. ¿Qué piensas de eso? Pienso en primer lugar que hay una buena parte de hipocresía, de gran mentira en todo este asunto, ¿verdad? Porque... ¿Hipocresía de parte de quién? De los quejosos principales, los más alarmados, que son... ¿Estados Unidos? Los Estados Unidos, su gobierno, incluyendo Obama, la señora Hillary Clinton, que tuvo la gentileza de estar por aquí. Con un mea culpa. Sí, es una gran mentira. El 90% de la heroína que se consume en el mundo proviene de Afganistán. Afganistán es un país ocupado por los Estados Unidos, como todo el mundo sabe. Quien de veras gobierna allí es ese país y no el otro, digo. Nos lo recordó Obama el viernes pasado. Claro, ahí está. Ahora lo van a resolver por una guerra contra el terrorismo, no contra el narcotráfico en Afganistán. El enemigo son los talibanes, que son... Sus inventores fueron, por cierto, también los Estados Unidos en la sagrada lucha contra el comunismo, que era en aquel momento el enemigo principal antes de que se ocuparan de los terroristas y de los narcoterroristas y de todo lo que es ahora esos espantapájaros que crean para asustarnos mejor. Y por supuesto que existe el narcoterrorismo pero bueno, el drama de la droga, como lo acaban de reconocer ahora Obama y Hillary también, empieza por sus consumidores, o sea, por el país que consume y que la compra, porque ya que creían tanto en el mercado, ahora creen un poquito menos, tendrán que aceptar que si existe la demanda, la oferta aparecerá. Es una regla elemental de la economía de mercado, que si la droga no la proporciona Colombia o México o Afganistán, alguno la proporcionará. Ese es un problema mucho más profundo, que no tiene un remedio policial ni militar. El drogadicto no es un criminal, es un enfermo. ¿Por qué no legalizan la droga? Porque la droga es un gran negocio, sobre todo un negocio de los grandes bancos del mundo, y además porque la droga es un gran pretexto para intervenir militarmente sin confesar. No hay ninguna guerra que confiese yo mato para robar. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, se acabó el tiempo, lamentablemente, para seguir conversando en este programa con Eduardo Galeano. Bueno, felicidades por Espejos, que está ya circulando. Gracias. Y bueno, nos vamos, Eduardo. ¿Con qué frase te irías de este programa? ¿Qué idea nos dejas? Además de las muchas que ya escuchamos. Frase, no sé. Bueno, me iría con una palabra que amo, que es la palabra abracadabra. Abracadabra. Abracadabra es una palabra mágica, la que abre las puertas prohibidas, las puertas cerradas,
las puertas secretas, abracadabra. Viene del hebreo antiguo. ¿Y por qué pensaste en esa palabra? Porque me gusta tanto. Hay varias versiones de lo que significa o lo que significó originalmente abracadabra, pero hay una versión que es la más creíble y la que más me gusta, que dice que abracadabra significa envía tu fuego hasta el final. Pues ahí está. Eduardo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, pues estaremos muy atentos al resto de tu visita a México. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta mañana.